Muy buenas noches, gracias. En efecto, el Instituto Legal de Educatez, dentro del desarrollo de sus actividades programadas para a mitad de año, tiene programado para el día de hoy desarrollo del curso especializado en proceso inmediato y flagrancia en el nuevo Código Procesal Penal. Esto en el marco de las actividades académicas que viene desarrollando el Instituto Legal, programado para el mes de agosto. De contexto académico, el día de hoy ya tenemos la presencia virtual del profesor Torre Richard John Alcaquinte. Él es abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, que el día de hoy estará desarrollando el módulo El control de la detención policial y los derechos fundamentales. Esto en el marco de este importante curso especializado denominado Curso Procesal Penal. Instituto Legal, a cada uno de los seguidores, así como los participantes, un saludo especial. También invitarles a participar de este importante. Buenas noches, apreciado doctor Richard Monaga Quinte, bienvenido al Instituto Legal Educativo. Ok, muchísimas gracias, doctor Alex. Agradecido por la bienvenida y la oportunidad de poder estar presentes en el diplomado que viene desarrollando pues Educatech, como siempre lo ha venido realizando con destacados profesionales que vienen participando en las diferentes sesiones académicas y que, por cierto, pues es de mucha ayuda y nutrición académica respecto a los diversos temas que se viene desarrollando, ¿no? Y agradezco también el tema que se me ha dado para poder discernir el día de hoy, que es el control de detención y derechos fundamentales. Bien, como podemos ver, el Código Procesal Penal ha, ha estipulado, pues, de manera genérica el control de la detención policial. En este tópico que se me ha asignado es básicamente dos temas distintos, ¿no? Que es el control de detención policial y derechos fundamentales. Es decir, qué derechos fundamentales se afectan en una detención policial y si estos derechos afectados por los efectivos policiales pueden ser revisados, pueden ser controlados por el órgano jurisdiccional. No solamente por el órgano jurisdiccional, que sino también estas deben ser controladas por el Ministerio Público, es decir, por un fiscal. ¿Y cuándo procede un control de legalidad a la detención policial, ¿no? ¿Y qué mecanismos procesales como abogados se tendría que utilizar para nosotros solicitar que se haga ese control de legalidad tanto al Ministerio Público y tanto al órgano jurisdiccional, ¿no es cierto? Entonces, son dos temas interesantes, importantísimos, que se va a tener que desarrollar a fin de poder más o menos ubicarnos, ¿no? La figura de este control de detención que ha sido pues bastante polémico porque en realidad en nuestro Código Procesal Penal no estipula básicamente, sería pues de una ley referenda, es decir, de una incorporación o una modificación a la norma procesal para que pueda estar estipulado de manera taxativa en nuestro ordenamiento jurídico que es el Código Procesal Penal. Dicho ello, vamos a empezar entonces a desarrollar primero lo que es el tema de la control de detención policial. Como base normativa y convencional, como bien ya saben ustedes, tenemos lo que es el artículo 68, el artículo 71, el artículo 259, el artículo 263, el artículo 264, el artículo 266, inciso 3, el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta base normativa nos va a ayudar a entender, ¿cierto? Nos va a ayudar a entender para poder saber identificar en qué casos los efectivos policiales pueden hacer una detención policial. Entonces, si estos efectivos policiales hacen o cumplen el procedimiento que establece el Código Procesal Penal, porque no solamente es detenerlos por detener sin que se haya recurrido al procedimiento establecido en una norma procesal. Una detención ilegal es pasible de ser recurrible, claro que sí,
puede ser recurrible a quién, a los jueces de investigación preparatoria. Entonces, son ellos básicamente que los jueces de investigación preparatoria, por mandato legal, están en la obligación de hacer este control de legalidad. Pero, sin embargo, en la práctica procesal, en la práctica judicial, no se advierte ello. Y si un abogado en una audiencia, sea de incoación de proceso inmediato, sea en una audiencia de prisión preventiva, un abogado solicita, ¿no?, que en aplicación a los principios convencionales y a la base normativa procesal realice el control de legalidad de la detención policial que realizó un efectivo policial. En la práctica, doctores, esto no ocurre. No ocurre. Es un pedido que puede hacer un abogado, pero sin embargo es una omisión del órgano jurisdiccional el no aceptar el requerimiento, lo que es del abogado, para que pueda realizarse el control de legalidad de las detenciones policiales. Ahora bien, sigamos, ¿no? Detención policial, la definición. Básicamente, doctores, la definición de la detención policial lo vamos a encontrar pues en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Y en este artículo 259, nos va a establecer los presupuestos en las que debe hacerse una detención policial sin mandato judicial. Bien saben ustedes que acá dice, ¿no?, que el artículo 259 del Código Procesal Penal peruano es una acción llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú para detener a una persona sin necesidad de un mandato judicial cuando ésta es sorprendida en flagrante delito. Entonces, doctores, ustedes ya saben que la flagrancia delictiva pues tiene sus propias características, tiene sus propias notas adjetivas y sustantivas, que han sido desarrollados en el acuerdo plenario 2-2016 para poder determinar en qué casos estamos en una flagrancia propiamente dicha, una flagrancia presunta, ¿cierto? Entonces, ahí te establece cuándo estamos frente a este tipo de flagrancia y en qué casos la Policía Nacional, a través de sus efectivos policiales, pueden realizar este tipo de detenciones. Entiendo que ya el tema ha sido desarrollado, lo que son los tipos de flagrancia, ¿no? Cuándo procede una flagrancia, cuándo procede la detención en flagrancia, ¿no es cierto? ¿Qué derechos, ¿no?, se reconoce un delito de flagrancia al procesado para que pueda, pues, cumplir con la legalidad procesal? Entonces, ya sabemos de que este artículo 259 nos estipula los tipos de flagrancia, y en este tipo de casos es que recién los efectivos policiales tienen que hacer sus intervenciones por varios, para poder asegurar, por ejemplo, en casos de flagrancia, para poder asegurar los objetos materiales del delito, las evidencias delictivas que ésta pueda tener y que puedan ser incorporados al proceso a través de los mecanismos procesales que pueda utilizar el Ministerio Público, y a la cual también el abogado defensor puede cuestionarlos o puede allanarse también a algunos que éstas pueda considerarlos, ¿no? Ahora bien, tenemos acá como pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los efectivos policiales en la detención que efectúan en flagrancia? Es decir, ¿cuál es esa obligación que tienen los efectivos policiales de poder instruirle a todo aquel que es detenido en flagrancia delictiva? ¿Cierto? Entonces, el estatuto procesal, en el artículo 71, te establece básicamente los derechos de todo imputado y las obligaciones de los efectivos policiales que éstas deben de realizar. Entonces, ¿cuál es lo primero que tiene que hacer el efectivo policial cuando interviene o detiene a una persona? Informar al detenido del delito no, informar al detenido del delito que se le atribuye. Es decir, un efectivo policial tiene que ir y decirle, oiga, señor, nosotros le vamos a detener porque está inmerso en tal delito, ¿cierto? Entonces, la policía está en toda esa obligación, en esa obligación. El no hacerlo, el no informarlo, sí vulneraría un derecho fundamental, porque se le estaría haciendo una detención ilegal. Pasible de ser cuestionada, sí. ¿Con qué mecanismos procesales? Podría ser un habeas corpus, podría ser una tutela de derecho, que son mecanismos procesales que puede utilizar la defensa a fin de salvaguardar su derecho que le asiste a cada imputado, a cada detenido o a cualquier tipo de procesado que se encuentre inmerso en un proceso o investigación penal, ¿no?
Y nos dice que también, en casos de arresto ciudadano, está obligado a informar al detenido sobre el delito que se le imputa. Esto implica comunicar de manera clara y precisa los cargos o acusaciones que enfrente el detenido. Es decir, no tiene que existir ambigüedades, no tiene que existir vacíos respecto al hecho en concreto que se le tiene que informar. De hacerlo de manera ambigua, acarrearía en otras formas una detención ilegal. Entonces, una información que tiene que dar el efectivo policial es indicarle por qué se le está deteniendo, cuál es el delito que ha cometido y qué es lo que procede una vez que éstas hayan sido detenidos, ¿no? Pero ¿qué pasa después de ello? Una vez que se ha detenido, se le informa el delito que ha podido estar inmerso el detenido. Entonces, ¿qué hace? Comunicar inmediatamente el hecho al Ministerio Público. O sea, que es decir, si el efectivo policial detiene a una persona en flagrancia delictiva, está en toda la obligación de informar al Ministerio Público respecto a la detención de una persona sobre un supuesto delito en la cual estaría inmerso. El no realizarlo es una omisión que puede acarrear también una sanción disciplinaria al efectivo policial. Entonces, los efectivos policiales, uno de los deberes que ellos tienen es cumplir la normativa procesal e indicar al Ministerio Público respecto a la detención de una persona. Esta detención comunicada al Ministerio Público pues emitirá sus disposiciones de diligencias preliminares o dispondrá que se hagan las diligencias urgentes, inaplazables, a fin de asegurar las evidencias delictiva, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí es donde se podría dar también solicitar el control de legalidad, lo que es al Ministerio Público, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? También tenemos advertir al detenido sobre sus derechos según el artículo 71, como les decía. En el artículo 71 del Estatuto Procesal establece los derechos que ésta tiene de que tienen que ser informados. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? Que lo vamos a ver también más adelante, que deben estar detallados. Por eso, doctores, es que los efectivos policiales tienen un manual de documentos. Y en ese manual de elaboración de documentos establece la forma, el método en cómo se debe realizar las actas, a fin de que estas actas no sean tampoco declaradas como una prueba irregular. Entiéndase, doctores, y entiendo que también ustedes ya han visto en muchos casos, ustedes también lo vienen desarrollando en los distintos distritos judiciales. Una cosa muy distinta es una prueba irregular y una cosa muy distinta es una prueba ilícita. Un acta de intervención policial puede ser un acta, una prueba ilícita, puede ser una prueba irregular, que es cuestionable, claro que sí, porque las pruebas irregulares son aquellas que se obtienen no realizando el procedimiento que establece la norma procesal. En cambio, las pruebas ilícitas son aquellas que son obtenidas vulnerando algún derecho fundamental. Entonces, hay dos cosas distintas que que se puede plantear. Las pruebas irregulares pueden ser excluidas, las pruebas ilícitas pueden ser excluidas, claro que sí. Las pruebas irregulares pueden ser valoradas, no pueden ser valoradas, que es un tema que se puede debatir en otro momento respecto a la teoría de la prueba, los principios de la prueba, ¿no? La admisión de pruebas, el ofrecimiento de pruebas, que es un tema que de seguro más adelante lo van a tratar con otro ponente o con otro docente en este diplomado. Entonces, vayamos. Acá también tenemos como actor en el proceso penal, ¿qué documento debo verificar para saber si una persona está detenida por las autoridades policiales? Es decir, nosotros como abogados, sea defensor público, sea abogado privado, ¿qué documento es que nosotros podemos verificar primigeniamente cuando acudimos a una comisaría? Primero te entrevistas con el efectivo policial o instructor a cargo, ¿cierto?, de esta detención. Entonces, usted como abogado le va a requerir pues al efectivo policial que le facilite todas las actas que se hayan podido levantar o todos los documentos ¿no?, que contiene esa acta de intervención, ¿no? La lectura de derechos, que básicamente pues ya son actas preelaboradas, que solamente es llenarlos los datos, pues, la hora y los datos, y que esas pueden ser cuestionables también, que sí pueden ser cuestionables, ¿no? Pueden ser cuestionables a través de las defensas, que eso ya lo tendrían que ver dependiendo al cada caso en concreto, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Como actor en el proceso penal, ya sea fiscal o abogado defensor, debo verificar si una persona está detenida por las autoridades policiales revisando el acta de detención policial.
Justamente, como les decía, en esa acta de detención policial debe estar pues declarado, señalado, ¿cierto? Eh, el por qué, los motivos de esa detención de esta persona y cuál habría sido, pues, ¿no? El supuesto delito en el cual estaría inmerso. Ahora, ¿qué pasa, doctores? Las formalidades de las actas están hechas en los artículos 120 del Código Procesal Penal. ¿Cierto? Un error de un acta podría ser invalidado, podría ser excluido o actas que no se hayan realizado de acuerdo al procedimiento establecido en normas administrativas de la policía, al igual que la norma procesal. Claro que sí, claro que sí. Viendo, ¿cierto? Habría que analizar hasta qué punto es que esta acta pueda afectar a un derecho fundamental, como es decir, la privación de la libertad. ¿Es cuestionable? Claro que sí es cuestionable. ¿Los mecanismos procesales existen en la norma procesal? Claro que existe. Ya les he indicado que puede ser un habeas corpus, puede ser la tutela de derechos, que puede ser planteado, claro que sí. Entonces, eso ya va a depender el mecanismo o la estrategia que pueda utilizar la defensa para poder cuestionar las distintas actas que pueda elaborar los efectivos policiales, ¿no? También nos dice que la detención policial sin orden judicial está permitida en casos de flagrancia delictiva. Eso es cierto, doctor. Para poder detener a una persona, no necesariamente se tiene que tener una orden judicial, sino que por mandato legal, por mandato normativo, el artículo 259 de la norma procesal nos establece en qué casos los efectivos policiales pueden intervenir a una persona, ¿cierto? Puede ser cuando se le haya encontrado pues en flagrancia delictiva, la flagrancia presunta, ¿cierto? O la flagrancia propiamente dicha, que son tipos de flagrancia que han sido establecidos en la norma procesal. Solamente en estos casos, que es en ¿no? inciso 1, inciso 2, inciso 3 o el inciso 4, que dice la norma procesal, solamente en esos casos los efectivos policiales pueden realizar este tipo de detenciones. Pero ¿qué pasa? No? Una vez detenido, como les decía, una vez que una persona haya sido sorprendido en la comisión de un delito, siempre tiene que poner en conocimiento al Ministerio Público sobre su detención. ¿Para qué? Para que Fiscalía pueda disponer las diligencias urgentes e inaplazables. Doctores, no puede, o sea, no puede esperar el efectivo policial que la Fiscalía le indique qué diligencias a realizar, sino que por la propia función que estos efectivos policiales cumplen, pueden realizar las diligencias urgentes, inaplazables, para poder asegurar, ¿no? el objeto material o las evidencias delictivas que a posteriori pueden ser presentados pues, dentro del informe policial a la Fiscalía para su análisis o evaluación para que pueda hacer los requerimientos que corresponden, ¿no? También el acta de detención policial es un documento crucial que registra los detalles de la detención, incluyendo la fecha, hora, lugar y motivo de la misma, así como la identificación del detenido y del funcionario policial responsable. Este documento debe ser verificado por los actores del proceso para garantizar la legalidad y legitimidad de la detención. Doctores, como les decía, el acta de detención es crucial. O sea, es importantísimo que cada abogado, sea defensor público o privado, tenga que verificar. Ejemplo, en muchas actas, doctores, en muchas actas y en la praxis, no especifican los efectivos policiales por qué se le está deteniendo. Y en clichés, doctores, en clichés siempre ponen en las actas actitud sospechosa. Ustedes muy bien saben que ya la Corte Suprema también ha establecido que la actitud sospechosa no es razón suficiente o fundamental para poder intervenir a una persona. ¿Es pasible de que esa acta sea excluida? Claro que sí, claro que sí. Entonces, se tiene que tomar también en cuenta lo que ya los pronunciamientos de la Corte Suprema ha establecido. No necesariamente porque tenga una actitud sospechosa se pueda detener a cualquier persona. Tiene que haber razones, tiene que haber fundamentos que le lleven al efectivo policial a que esta sea una detención legal y dentro del marco normativo. Eh, bien, acá, por ejemplo, doctores, tenemos el control de legalidad fiscal. Como bien les decía, una vez que el efectivo policial ha realizado estas detenciones policiales, sea conforme al artículo 259 o por mandato judicial, que exista, ¿no? Una detención preliminar judicial, que también tiene que ser puesta a disposición del juez. Pero acá va el tema central.
En la práctica, doctores, en la práctica, acá en Lima Este, en la práctica no ocurre ello. Muy pocos fiscales, de los tantos fiscales que hay, será pues unos 3 o 4 que se dan la molestia de realizar este tipo de control de legalidad fiscal. ¿Están en la obligación? Claro que sí, porque ellos son los garantes del principio de legalidad. Y siendo ellos los garantes del principio de legalidad, están en la obligación de realizar este control de legalidad, es decir, entrevistarse con el efectivo policial, preguntarlo bajo qué supuesto se le ha detenido, cuáles fueron las razones o motivos por la cual un efectivo policial lo ha intervenido y lo ha detenido. Entonces, el efectivo policial está en la obligación de informarle al fiscal, ¿no es cierto? De indicarles, no, doctor, se le detenió por esto, o se le encontró en la comisión de un delito, en flagrancia delictiva. ¿En qué tipo de flagrancia delictiva está usted? Entonces, esas preguntas o esas interrogantes es que tiene que formular Fiscalía al efectivo policial. ¿Para qué? Para que la Fiscalía, ¿no es cierto?, en situación prejudicial, es decir, antes de ir al órgano jurisdiccional, tiene que realizar este tipo de control, ¿no es cierto? Y acá nos dice, el policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto ciudadano informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público, ¿no? Artículo 263. Entonces, ¿qué nos dice acá? Lo que el policía tiene que hacer por mandato normativo es que no puede omitir esa comunicación. Está en toda la obligación. Y esa comunicación que hace al efectivo policial tiene que estar plasmada en un acta. Tiene que estar plasmado en el acta de comunicación fiscal, o muchos de los efectivos policiales lo ponen o dejan constancia en la misma acta de intervención policial. En esa acta de intervención policial muchos ponen, ¿no? Se deja constancia que en este acto se comunica al número telefónico tal, correspondiente a la fiscalía tal, ¿no? Se entrevistan con el fiscal, que tienen que poner los datos también del fiscal con quien se comunica. Y muchas veces no existe esa comunicación. Omiten esa comunicación y por arte de magia el fiscal se entera posteriormente se entera. Entonces, eso es el que tiene que hacer, y una omisión de esta que también puede acarrear una sanción disciplinaria en contra del efectivo policial, ¿cierto? Entonces, aquí también nos indica que el fiscal no sea el primer funcionario llamado a controlar la legalidad de la detención preliminar policial al concluir desde su inicio de la investigación del delito, estando obligada la policía a cumplir los mandatos del Ministerio Público. Como les decía, doctores, el efectivo policial está en toda esa obligación de poder comunicar al Ministerio Público y tiene, doctores, la Fiscalía la obligación y el deber de hacer ese tipo de control para que pueda garantizarse una detención policial legal. Y así se evita las detenciones arbitrarias que, por cierto, existe y se da en muchos casos, no solamente en este distrito judicial de Lima, sino a nivel nacional, porque muchos jueces no hacen este tipo de control de legalidad, lo que es a las detenciones policiales. También tenemos, ¿no? No todas las detenciones policiales deben ser sometidos a control de legalidad por el fiscal o por el juez, sino solo aquellas en las que el fiscal procedió a formalizar investigación preparatoria y requirió la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Exacto, doctores, como bien dice acá, solamente en algunos casos puede hacerse el control de legalidad por parte del fiscal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, claro, mandato normativo es, por ejemplo, en las flagrancias delictivas. En ese tipo de casos, sí la fiscalía está obligada en hacer las detenciones policiales. Tanto más, si la fiscalía posterior a ello puede hacer una incoación de proceso inmediato. Y en los procesos inmediatos, también la defensa está facultado y puede solicitar que se haga un control de legalidad a esta detención, ¿cierto? Si es que la detención es legal o es ilegal. Entonces, si es ilegal, doctores, automáticamente, pues la incoación de proceso inmediato devendría en improcedente, ¿cierto? Entonces, no podría avalarse una detención policial. El avalar una detención ilegal por infracción normativa o a derechos fundamentales también acarrearía una sanción tanto al juez
que haría una omisión al control de legalidad jurisdiccional. También dice, al vencimiento del plazo de detención, el fiscal decidirá si ordena la libertad del detenido o si comunicando al juez de la investigación preparatoria la continuación de las investigaciones solicita prisión preventiva u otra medida alternativa. Es decir, doctores, una vez de que se haya ocurrido la detención policial, claro ejemplo, en los delitos en los procesos inmediatos, ¿no es cierto? O también una vez formalizada indica, el fiscalía puede, doctores, puede solicitar una medida de coerción personal. Puede hacer una prisión preventiva, puede hacer la detención domiciliaria, ¿cierto? O una vigilancia electrónica también, o los impedimentos de salida, que puede ser pedido por la fiscalía. Claro que sí, puede solicitarlo a la fiscalía una vez que ésta pueda ser formalizada. Recuerden, doctores, que en los procesos de incoación, el requerimiento de incoación cumple la misma función de una formalización de investigación preparatoria. Es decir, que en ese requerimiento de incoación tiene que establecer los presupuestos que establece, ¿no? De una formalización de investigación preparatoria. También tenemos, cuando el fiscal requiera una medida cautelar no privativa de libertad, deberá ordenar la inmediata libertad del detenido. Este poder deber del fiscal en controlar la legalidad de la detención preliminar policial tiene sentido en habérsele reconocido la definición de la estrategia de la investigación adecuada al caso, ¿no? El artículo 65, inciso 4 del Código Procesal Penal. Es decir, en los casos de que el fiscal tenga suficientes elementos de convicción que pueda requerir una prisión preventiva, claro está, tiene que ponerlo pues a disposición del juez y en esta audiencia se tiene que pedir lo que es el control. En el caso de que no exista suficientes elementos de convicción que le haga o que configure o que genere una certeza de una posible sanción penal o una consecuencia jurídica respecto al hecho que se ha ocurrido o que ha ocurrido, entonces la fiscalía está en la obligación de darle libertad inmediata al detenido y afrontar el proceso en libertad hasta que se determine su responsabilidad penal. ¿Y cómo se determina la responsabilidad? A través de una sentencia. Puede ser condenatoria o puede ser absolutoria, ¿no es cierto? Ahora, también tenemos otro, ¿no? En consecuencia, ¿no? Al fiscal le corresponde dejar en libertad al detenido cuando advierte que la detención es ilegal o que el delito por el cual fue detenido la persona no comporta medida cautelar consistente en una prisión preventiva. Recuerden, doctores, de que el Código Procesal Penal ha establecido los presupuestos procesales para requerir una prisión preventiva. Entonces, si la Fiscalía, una vez analizado, una vez evaluado los elementos de convicción o los elementos de convicción o los actos de investigación que ha realizado, ¿cierto? O sea, no convence o no genera de poder pedir una prisión preventiva u otra medida cautelar u otra medida personal, entonces ahí la Fiscalía está en la obligación de darle pues una libertad inmediata, salvo excepciones que se pueda pedir prisiones preventivas. Como bien saben, en la práctica judicial por todo se pide prisión preventiva. Y eso se trabaja, y bueno, lo están trabajando muchos fiscales por un populismo social, ¿no? El populismo social, hoy en día uno trabaja, sea fiscal, sea juez, trabaja para la tribuna, no trabaja aplicando muchas veces el Código Procesal Penal, sino para ver qué es lo que dice la población. Un juez que libera a un delincuente, pues es un juez corrupto o un fiscal corrupto, ¿cierto? Entonces, hoy en día se está trabajando básicamente por ese populismo, por esa aceptación de la población, ¿no? Y hoy en día, pues hasta el periodismo tiene bastante, tiene una fuerza social de poder intimidar a ciertos jueces y fiscales, ¿no? Porque si no hace como ellos dicen, pues van a salir pues en la prensa nacional, prensa escrita, prensa radial, prensa televisiva, ¿cierto? En títulos eh, por demás desatinados, ¿no? Sin que el periodismo haga pues una buena evaluación respecto a cómo se aplica un proceso penal en la práctica. Bien, tenemos acá el control de legalidad por el órgano jurisdiccional, ¿cierto? Entonces, acá es el tema central, doctores, el tema central es básicamente el control de legalidad que tiene que hacer el juez, ¿cierto? Una vez de que ésta haya sido presentado
ya sea por un requerimiento de detención preliminar o en una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Que si bien es cierto, doctores, la detención o el control de legalidad por el órgano jurisdiccional no está pues estipulado en la norma procesal, como sí está para otras medidas, ¿no? Por ejemplo, en las incautaciones que se puede hacer el reexamen de la incautación, ¿cierto? En las medidas de coerción no, reales que sí puedes. Tú como abogado puedes cuestionar, pero respecto a la detención, no existe una norma de manera taxativa que te diga de que podrías realizar un control de legalidad a la detención. No existe. Pero sin embargo, señores doctores, en aplicación convencional de las normas internacionales, que sí puede. ¿Está en la obligación? Sí, porque la cuarta disposición transitoria de la Constitución Política del Perú establece, ¿cierto?, que el Estado peruano pues está sujeto a los pronunciamientos de la Corte Interamericana. En aplicación a ese artículo, los jueces pueden realizar un control de legalidad a la detención que haya realizado un efectivo policial y que esté puesto a disposición del órgano jurisdiccional, ¿no? El artículo el artículo 2, inciso 24, literal F de nuestra Constitución Política, ¿no? Refiere ser puesto a disposición del juez. ¿Qué quiere decir ser puesto? Es decir, que una vez que esta persona haya sido detenida o una vez que el fiscal decida pedir una medida de coerción personal, esté en la obligación de poner pues a disposición al juez. Ponerle a disposición al juez, el juez está en la obligación de hacer un control de legalidad. ¿Cierto? Preguntar al fiscal bajo qué supuesto se le ha detenido o por qué motivo es que esta persona se encuentra detenida y por qué motivo está siendo pues llevado a un proceso de incoación de prisión, proceso inmediato, o cuáles son las razones o motivos que le lleva a la fiscalía para que pueda pedir una prisión preventiva. Entonces, en esa obligación, ¿cierto? Esa obligación que tienen los jueces deben de realizarlo aún de oficio, sin que ni siquiera sea pedido por ninguna de las partes, sino aún de oficio está en esa obligación de poder realizarlo, ¿no? Ello también lo dice el artículo 6, el artículo 7, inciso 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9, inciso 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? En la cual reconoce, pues, básicamente, ¿no?, que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad. Imagínense si estos artículos de tratados internacionales obliga prácticamente a los jueces de tribunales a que hagan un control de legalidad respecto a la detención. O sea, ya la norma, ya una norma convencional obliga a los jueces. Pero curiosamente, en nuestro Código Procesal Penal no establece ello. No establece ello. Entonces, doctores, si el abogado defensor público advierte de que la detención de su patrocinado está inmerso dentro de una detención ilegal, puede recurrir a las vías o a los mecanismos procesales para que pueda realizar o solicitar el control de legalidad. Pero, ¿qué ocurre, doctores? En el artículo 266, inciso 3 del Código Procesal Penal, detención judicial en casos de flagrancia. Señala lo siguiente, ¿no? Instalada la audiencia y escuchada a los sujetos procesales, el juez debe pronunciarse mediante resolución motivada sobre la legalidad de la detención del imputado conforme al artículo 259 sobre el cumplimiento de los derechos contenidos en el numeral 2 del artículo 71 y finalmente sobre la necesidad de dictar la detención judicial teniendo a la vista las actuaciones proporcionadas por el Ministerio Público. Imagínese que solamente en este apartado, en esta norma procesal penal, obliga a los jueces solamente en casos de flagrancia delictiva, obliga a los jueces a hacer un control de legalidad a la detención. Pero en la práctica, doctores, en la práctica, si ustedes requieren aquí en Lima Este, en muchas ocasiones he solicitado, por ejemplo, no se haga pues el control de legalidad respecto a la detención, es decir, en qué tipo de flagrancia se ubicaría mi patrocinado respecto a la comisión de ese ilícito, ¿cierto? Muchos jueces no lo hacen. Muchos jueces omiten realizar ello. Entonces, el omitir esa labor de control, pues es un acto que podría acarrear de repente una sanción contra el magistrado. Claro que sí. ¿Por qué? Porque este mandato imperativo
tiene que cumplirlo. Y muchas veces no lo hacen, doctores. Entonces, existe también que puede ustedes, por ejemplo, a recurrir, ¿no es cierto?, a los distintos órganos de control respecto a esta omisión. ¿Se puede recurrir? Claro que sí. Entonces, eso ya, doctores, va de acuerdo a la estrategia que cada defensor o que cada abogado vea por conveniente realizar este tipo de requerimientos al juez de investigación preparatoria. ¿Cierto? Que la nomenclatura, pues, solamente lo tienen de nombre, que son jueces de garantías, que en realidad y en la práctica no muchas veces lo realizan, sino que existe esa omisión. Ahora, también señala que el juez examinará al imputado con la asistencia de su defensor, ya sea defensor público o puede ser con su defensa particular, ¿no? A fin de verificar la identidad y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. El control de legalidad por el órgano jurisdiccional básicamente se va a ceñir respecto a este artículo 71. Si es que en el momento de su detención se ha cumplido en comunicarle todos esos derechos que le asiste a un detenido, ¿cierto? Entonces, si se omite en haberle dado, entonces pues el juez, si advierte de ello, puede realizar o puede remitir copias incluso a su órgano de control, sea de la policía o sea del Ministerio Público, porque la Fiscalía también está en toda esa obligación de poder realizar este control de legalidad. Luego de ello, dice, acto seguido, lo pondrá a disposición del fiscal y lo ingresará en el centro de detención policial o transitorio que corresponda. Realizado pues todo este tipo de control, si el juez advierte de que se ha cumplido con garantizar todos sus derechos fundamentales, es decir, que la fiscalía sí le informó todos los derechos que a este le asiste, ¿cierto? Entonces tendrá que avalar esa detención, es decir, que la detención ha sido legal. Se ha cumplido todos los derechos, se ha respetado sus derechos fundamentales, entonces la detención devendría en una detención legal, ¿no? La disconformidad con la resolución autoritativa, ¿no? De la medida coercitiva corresponde ser examinada vía recurso de apelación ante la sala penal. Exacto. Entonces, es decir, doctores, si nosotros, como defensa, sea pública o sea particular, advertimos de que estamos disconformes de repente con el auto interlocutorio que emite el juez en audiencia, claro que es pasible de un recurso de apelación, claro que sí, y tiene que ser examinada por la Sala Penal de Apelaciones. Que también ahí ustedes, como defensores, pueden plantear la postura que ustedes tienen, ¿no? Y por qué consideran que esta detención es ilegal, por qué consideran que la detención realizada no se enmarca dentro de los artículos 259 del Código Procesal Penal. Entonces, con mayor énfasis ante la sala donde hay tres jueces, pues se tendría que dar mayor explicación para que pueda ser acogida nuestra pretensión. Caso contrario, pues la sala también nos rechazaría el pedido del recurso de apelación y estaría avalando la decisión del juez de instancia. Ahora bien, las diferencias que existen en la detención preliminar judicial y la detención preliminar policial ya está bien marcada, doctores, y no está, creo que no necesita mayor explicación, porque la detención preliminar judicial se da cuando, ¿cierto? Cuando puede haber una resolución de detención preliminar a pedido del Ministerio Público. Es decir, la Fiscalía puede pedir la detención, ¿no es cierto?, de una cierta persona que esté inmersa en un delito por un cierto tiempo. Y el Código Procesal establece los plazos de una detención por crimen organizado, ¿cierto?, por terrorismo y por los delitos comunes. Y la detención preliminar judicial dice, ¿no? Para la detención preliminar judicial se ha reconocido legalmente el control judicial. Eso es cierto. Eso es justamente lo que dice. Solamente para el control, ¿no? Para la detención preliminar judicial. Ahí sí, doctores, se hace lo que es un control. Justamente por eso se le pone a disposición. En muchas audiencias ustedes han podido ver que efectivamente pues el juez hace un control, ¿cierto? Hace un control sin efecto, han sido respetados los derechos que a este le avala dentro del artículo 71 de la norma procesal, ¿no es cierto? La detención preliminar judicial, si bien no tiene reconocimiento expreso en nuestra norma procesal, a diferencia de la detención preliminar judicial, que son temas muy distintos, doctores, ¿cierto? ¿No es cierto? En el artículo 263.2 del Código Procesal Penal,
Ello no obsta para que dada la eficacia, ¿no?, la eficacia directa de los derechos fundamentales a favor de una persona detenida, reconocidas en el artículo 2, inciso 24, literal F, de la Constitución Política del Estado, ¿cierto? En concordancia con los artículos de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Imagínense la marcada diferencia que existe, doctores, respecto al control de legalidad dentro de una detención preliminar judicial y la detención preliminar policial. Es decir, no se realiza en la detención preliminar policial un control de legalidad a la detención, pero lo que es en la detención preliminar judicial sí, es un mandato normativo. Pero como bien dice acá en la filmina, ello no es óbice, doctores, ello no es óbice para que el juez omita en realizar. Claro que tiene que hacerlo. Claro que tiene que hacerlo. En una interpretación restrictiva, es decir, que las interpretaciones que se tengan que hacer, tienen que hacerse siempre en beneficio del procesado, del investigado, del detenido, en lo que fuera su situación jurídica. Entonces, ya hemos determinado una marcada diferencia respecto al control. ¿Y qué nos dice lo que es la detención preliminar policial? Para la detención preliminar policial se ha reconocido convencionalmente el control judicial integral sobre la causa radicada en la situación de hecho del delito flagrante, así como la regularidad de la ejecución de la detención. Es decir, ahí les hablaba, por ejemplo, en los procesos de incoación de proceso inmediato, es ahí básicamente donde los jueces tienen que realizar este tipo de control, ¿no es cierto? Pero respecto a la detención preliminar propiamente dicha de una detención policial, no existe. No existe, doctor. Entonces, habría que hacer una interpretación y en aplicación de los principios convencionales y de estas normativas internacionales, es que los jueces están en esa obligación de poder realizar este tipo de control de legalidad. Ahora bien, el control de legalidad en los procesos inmediatos, ¿no? Como les decía, justamente, doctores, hay una cierta dicotomía, por ejemplo, en los delitos de omisión de asistencia familiar. Cuando nosotros podemos requerirle al juez, decirle, no, doctor, que se haga pues un control de legalidad para saber en qué supuesto o en qué tipo de flagrancia estamos en los delitos de omisión de asistencia familiar, ¿cierto? Y ya ha habido, por ejemplo, posturas del doctor Salas Arenas, incluso tiene un voto discordante respecto a este acuerdo plenario, 2016, que no debería estar pues incluido como un delito flagrante, no debería de estar incluido, pero sin embargo se tramita, ¿no? Se tramitan los procesos inmediatos de omisión de asistencia familiar, ¿no? Como un proceso inmediato. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo se configuraría un delito flagrante en los delitos de omisión de asistencia familiar? Entonces, ¿cuándo el juez podría hacer un control de legalidad en los delitos de omisión de asistencia familiar? Porque recuerden ustedes, doctores, porque lo que la norma dice es, ¿no? Se emite la liquidación de devengados, se notifica, ¿no es cierto?, a la parte demandante, o, ¿no?, a quien tenga que pagar, ¿cierto?, bajo apercibimiento de ser remitido copias certificadas, pues, al Ministerio Público. Pero, ¿qué ocurre, doctores, ahí? Ahí va el problema. Porque si nosotros le indicamos, doctor, hágase un control de legalidad para poder saber en qué supuesto de este tipo de flagrancia estaría, pues, mi patrocinado en el delito de omisión de asistencia familiar. Lo que hace la Fiscalía, y es una obligación de la normativa procesal, ¿no?, una vez recepcionados los actuados del órgano jurisdiccional, es decir, de los jueces de paz, ¿no es cierto?, debe incoar un proceso inmediato. Debe incoar, ¿cierto? Pero la pregunta es, doctores, la la norma procesal de incoación de proceso inmediato también te indica, ¿no?, de que la Fiscalía, una vez recibido todos los actuados en copias certificadas del órgano jurisdiccional de los juzgados de paz, están en la obligación de emitir una disposición de diligencias preliminares. En esa disposición de diligencias preliminares tiene que convocar, ¿cierto?, en este caso, pues, al futuro procesado, ¿cierto? En este caso, investigado sería, y a la parte agraviada. Entonces, se tiene que recepcionar la declaración tanto de la parte agraviada y fundamentalmente de la parte investigada. Porque a partir de ahí, doctores, una vez de que se recepcione la declaración de esta persona, vamos a poder determinar los motivos o las razones por las que este investigado
no habría cumplido pues con pagar la liquidación de devengados. Pregunta entonces, si el propio investigado en una declaración me indica, no pagué porque no tenía plata o no tengo plata, no tengo trabajo, ¿cierto? ¿Estaríamos ante un supuesto de flagrancia delictiva? ¿No es cierto? Porque el señor está confesando su delito. Está confesando de que no puede pagar, no tiene dinero, no tiene trabajo, razón por la cual pues no ha podido pagar. Entonces, ahí estaríamos respecto a que una flagrancia delictiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el propio procesado pues está aceptando, reconoce, o sea, confiesa que no puede. Entonces, ese no querer, ¿no es cierto? Porque dice que no querer, entonces podríamos nosotros de repente hacer un análisis, una interpretación de que podríamos estar en una flagrancia delictiva. Pero en la práctica, doctores, en la práctica judicial, y aquí en Lima Este, no se realiza esa disposición. Ya existen pronunciamientos, por ejemplo, de la Corte Superior de la Libertad, donde un juez, doctores, donde un juez, no recuerdo el expediente, donde un juez declara improcedente declara la incoación del proceso inmediato, y lo van a encontrar en la página LP, que está publicado también, declara improcedente. ¿Pero por qué declara improcedente? No porque no se encuentre en ninguna de las causales de la flagrancia delictiva, sino porque omite un procedimiento establecido en la norma. Y el procedimiento establecido es que la Fiscalía debió haber aperturado diligencias preliminares, notificarse al investigado, tomarse la declaración en sede fiscal y a partir de ahí la Fiscalía debe de analizar en qué tipo de flagrancia estamos. ¿Cierto? Es más, incluso faculta al Ministerio Público de que pueda aplicarse pues el principio de oportunidad en sede fiscal. No necesariamente podemos acudir al órgano jurisdiccional, porque en Lima Este, doctores, casi el 80% de los procesos son omisión de asistencia familiar. Y justamente ahí estamos, y ahí fallamos, o falla el órgano jurisdiccional, perdón, el órgano fiscal, porque no apertura diligencias preliminares. Y advertir ese error de procedimiento, ese error improcedendo, pues el juez tampoco. El juez tampoco. El juez dice, no, pues como ya se ha incoado, ¿no es cierto? Perdón, como ya se ha, pues, se ha remitido copias del juez de paz, del juzgado de paz, y como la norma procesal indica que el fiscal debe incoar proceso inmediato, pues yo voy a coger y lo declaro procedente. Entonces, esa es la práctica equivocada que muchos órganos jurisdiccionales están recurriendo a ese error. Como bien decía Francisco Celis Mendoza, replicado, ¿no es cierto?, de una de las entrevistas que dio el magistrado de la Corte Nacional, Carcaus Tocaya, que dijo, ¿no es cierto?, que el nuevo Código Procesal Penal ha fracasado. No por todos los operadores, sino por algunos operadores jurídicos que no entienden, ¿cierto?, el sentido de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, a partir de ahí, doctores, es que en muchas ocasiones el Código Procesal Penal, básicamente en los procesos de incoación del proceso inmediato, doctores, hay un error en su aplicación y un error en su interpretación. Imagínense que acá en Lima Este, doctores, por todo piden incoación de proceso inmediato, por todo, hasta por banda criminal, por todo piden incoación de proceso inmediato. Entonces, cuando es eso, cuando son delitos complejos, no debería de tramitarse pues por la vía del proceso común. Pero aquí existe ese error. Yo como abogado defensor particular, ¿cierto? He planteado muchas veces este tipo de control, que en algunas ocasiones me han admitido y que en algunas me han sido rechazadas. Claro que apelé a la sala penal y la sala penal en muchas ocasiones también me ha dado la razón respecto a su tramitación en delitos que son altamente complejos, que requieren de mayores actos de investigación. Entonces, esa práctica, ese error, aún persiste, aún continúa en este distrito judicial. Entiendo que en los demás distritos también, ¿no? Entonces, uno de las cortes que siempre emite pronunciamientos interesantes, que son pronunciamientos reflexivos, es la Corte Superior de la Libertad, ¿no? El doctor Jean-Paul Taboada siempre publica, ¿no?, sus sentencias que emite, sus autos de vista, en la página LP.
que con mucho criterio, ¿no? Que con buen criterio el doctor en muchas ocasiones adopta la postura de la defensa y en muchas ocasiones agrega razones propios para poder argumentar en su resolución, darle la razón, sea a la fiscalía o sea a la defensa. Entonces, creo que para mí la Corte Superior de Justicia de la Libertad es una de las cortes donde se viene haciendo un buen análisis, por ejemplo, a la aplicación del proceso inmediato, ¿no? Donde no todo delito puede ser aplicado a un proceso inmediato, ¿no? También el protocolo de acuerdo de actuación interinstitucional de la unidad de flagrancia aprobada por el Decreto Supremo 5-2022-JUS del 21 de agosto del 2022. Ha sido regulado, ¿no?, la audiencia única de incoación de proceso inmediato por delito flagrante. Entonces, en este caso, el juez someterá a debate por las partes procesales y resolverá sobre la legalidad de la detención policial del imputado. Ello, de acuerdo al artículo 259, es decir, en qué tipo de flagrancia se le ha intervenido y se le ha detenido, ¿no es cierto?, en concordancia del artículo 71, inciso 2, es decir, que debe haberse respetado todos los derechos fundamentales que estipula el catálogo procesal penal respecto a los derechos que le asisten, ¿cierto? También el artículo 2, inciso 24, literal F, de la Constitución Política del Estado. También tenemos, doctores, el artículo 203, inciso 3 del Código Procesal Penal, que regula el control de legalidad obligatorio de todos aquellos actos de investigación practicados por la policía que restringen derechos fundamentales. El primer filtro para poder hacer este control de legalidad, doctores, viene a ser el Ministerio Público, es decir, un control prejurisdiccional. Entonces, la Fiscalía, como garante del control de legalidad, está en toda esa obligación de poder realizar este tipo de control cuando los efectivos policiales realizan una detención policial, ¿no es cierto? Entonces ya podemos marcar en qué casos, ¿no es cierto?, en qué casos se puede hacer. En todos los casos, claro que sí se puede hacer el control de legalidad, pero básicamente estamos hablando en la detención policial. Primer filtro es básicamente el Ministerio Público. Si el Ministerio Público considera que es una detención ilegal, claro que va a dictar, no va a disponer pues la libertad del detenido. Y es más, puede remitir copias, ¿no?, a inspectoría respecto a la actuación ilegal y arbitraria, y es pasible incluso de una denuncia penal al efectivo policial que realiza este tipo de detenciones arbitrarias. Bien, dice, control de legalidad por el juez en las audiencias de prisión preventiva, ¿no? El control de legalidad de la detención preliminar policial sería el primer tema de debate en las audiencias de prisión preventiva dirigida por el juez de investigación preparatoria en el proceso penal común al contarse con la presencia del fiscal, del imputado y su abogado defensor, siendo su finalidad supervisar la legalidad formal y material de la detención. Imagínese un primer tema a debatir antes de poder debatir los presupuestos procesales de una prisión preventiva, a petición de la parte, es decir, a petición de los abogados, se puede requerir al juez. Es decir, que antes de entrar al debate de los presupuestos procesales de la prisión preventiva, señor magistrado, solicito se haga un control de legalidad a la detención. ¿Cuál es la finalidad? Para poder determinar si la detención realizada por un efectivo policial se enmarca dentro de los parámetros procesales. Y si es una detención ilegal, entonces automáticamente, pues doctores, ¿no es cierto?, tendría que darse la libertad inmediata y remitirse las copias al órgano de control del Ministerio Público. Entonces, ¿es posible? Claro que sí, se tiene que requerir, se tiene que pedir antes de poder debatir el primer presupuesto de la prisión preventiva. Muchos jueces no lo hacen, doctores, no lo hacen, pero eso ya corresponde pues a las defensas, ¿no?, incidir bastante en este tema a fin de que no se pueda o no pueda existir una omisión judicial respecto a las detenciones en las audiencias de prisión preventiva. Solo así vamos a poder determinar y vamos a poder debatir los demás presupuestos procesales, ¿cierto? Entonces, los jueces también de oficio pueden hacer este tipo de control de
legalidad a las detenciones policiales. Ahora, ¿qué pasa acá, no? La obligatoriedad del control de detención. Nuestra normativa nacional ha reconocido diversos medios de protección del derecho fundamental a no ser detenido, sino por mandamiento del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrancia delictiva. Como ya hemos visto en las anteriores diapositivas o filminas, doctores, ¿no es cierto?, que la policía sí puede detener, ¿cierto?, solamente en casos de flagrancia delictiva. También puede detener cuando exista ¿no?, en contra de un procesado investigado una orden de detención preliminar judicial. En ese tipo de casos, sí puede la Policía Nacional detener a una persona que se encuentre inmerso en un hecho delictivo o ya esté pues encaminado un proceso en su contra. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos procesales para el control de detención? Como abogados y como defensores que patrocinamos, ¿cuáles serían esos mecanismos? Esos mecanismos procesales que a nosotros nos faculta como abogados para poder requerir o poder determinar si una detención es legal o ilegal. Tenemos la demanda de habeas corpus de acuerdo conforme al artículo 33, inciso 8 de la Constitución del Código Procesal Constitucional, que también tenemos lo que es la solicitud de tutela de derechos. A través de la tutela de derechos también nosotros podemos requerir a los jueces de investigación preparatoria que se haga ese tipo de control. Entonces, admitido nuestra solicitud de tutela de derechos, el juez convoca a las partes, ¿cierto? Convoca a las partes a una audiencia de tutela de derechos donde la defensa pondrá en conocimiento al juez por qué considera que su detención de su patrocinado es ilegal. Entonces tendrá que darle las razones, ampararse en una base normativa, ampararse en una jurisprudencia, ¿cierto? Porque recuerden que la jurisprudencia también es una fuente del derecho, que pueda ser adoptada por el juez y pueda considerar que en efecto la detención policial dada en contra de su patrocinado es ilegal. Entonces, si los jueces consideran que es ilegal, claro que va a disponer la libertad inmediata de su patrocinado. La tutela de derechos, doctores, puede funcionar para varios mecanismos, ¿no es cierto? Incluso para la imputación necesaria. Pero siempre esa dicotomía va a existir de que es posible, ¿no? Es posible que la defensa, a través de una tutela de derechos, podría requerir al juez, ¿no? Respecto, ¿no?, a una imputación necesaria o una imputación específica. Bueno, es un tema que se imagino que lo van a tratar más adelante o en otra sesión, ¿no es cierto? Pero muchos tratadistas, y uno de ellos es el doctor Gonzalo del Río Labarte, solamente a modo de comentario, considera de que es innecesario pedir pues una tutela de derechos respecto a una imputación necesaria. Porque ¿qué pasaría si yo le pido? No le digo, señor juez, ¿sabe qué? A mí se me está imputando por el delito de robo agravado, pero sin embargo yo de la disposición de formalización, porque es la pauta principal, la disposición de formalización es el primer acto procesal que da validez o activa al órgano jurisdiccional con la que se va a poner en conocimiento al investigado el hecho en concreto por la cual viene siendo investigado y el tipo penal el cual está inmerso su conducta, ¿cierto? Y si yo advierto, por ejemplo, en una formalización deficiencias, ambigüedades, vacíos, ¿no es cierto?, respecto a la construcción de un hecho, de un supuesto de hecho, lo que yo podría dar cabida a la fiscalía es decir, pues ¿sabes qué, señor fiscal? Corrígeme todo lo que estás haciendo y hazme pues una imputación de acuerdo a lo que yo me voy a defender. O nos convendría a nosotros también como abogados de que una formalización o una acusación pase con los defectos, ¿cierto? Con los defectos formales y que nosotros podríamos de repente en la etapa pertinente pues pedir un sobreseimiento o plantear una excepción de improcedencia de acción. ¿Es conveniente? Claro que sí, pero eso ya depende de cómo los abogados plantean su estrategia de defensa. Porque si yo en particular, si yo le pido al fiscal, oiga fiscal, tú me estás imputando robo agravado por 3 agravantes, entonces yo quiero que me digas pues cómo ha participado, ¿no es cierto? Y más aún si tú me estás diciendo como coautoría, entonces tienes que señalarme pues los requisitos de la coautoría. ¿Cómo participó? ¿Cuál ha sido su conducta de aporte para que se pueda ejecutar el delito de robo agravado, de ejemplo, ¿no? Entonces yo le estaría dando pues un salvavidas al fiscal para decirle, ¿sabes qué, señor fiscal? Corrige primero tu acusación o corrígeme bien
y después me imputas. Entonces, a mí me convendría de que esos defectos formales de que tiene, que pase así a juicio o que pase pues a la etapa intermedia, donde puedo cuestionar, ¿no es cierto? Entonces, también para eso se puede aplicar, ¿no?, la tutela de derechos, pero ya depende de cómo los abogados puedan plantear. En este tipo de casos, en este tipo de mecanismos procesales, ¿no es cierto?, es competente por los jueces de investigación preparatoria, sean para los habeas corpus o para la solicitud de tutela de derechos, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos procesales van a tener que ser planteados desde la óptica de la defensa para poder cuestionar la legalidad o la ilegalidad de esa detención que se haya dado en contra de su patrocinado. Ahora acá vamos, ¿no? Los derechos fundamentales, que ya es el otro tema, que es lo que es la detención policial y los derechos fundamentales. Aquí, por ejemplo, doctores, los derechos fundamentales sometidos a control, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos sometidos, por ejemplo, a control ante el órgano jurisdiccional, sea a través de la tutela de derechos o sea esta a través de una demanda de habeas corpus, ¿no? Para que sean estas verificables si es que su detención ha sido, pues, enmarcado dentro de las normas procesales. Entonces, ¿cuáles son esos derechos que he establecido, ¿no es cierto?, en el artículo 71? El primer derecho, como está en la filmina, doctores, tenemos por el derecho a recibir información sobre, ¿no es cierto?, derecho a recibir información sobre los derechos que ésta le asiste. ¿Y cuáles son? Derecho a conocer la causa de la detención. El efectivo policial, al momento de poder intervenir o al momento de hacer las detenciones, tiene que presentarse, ¿no? Dar su nombre y apellido y a qué unidad policial pertenece, para que esta persona que viene a ser, que es detenida, tenga conocimiento de fue el servidor o funcionario público que ha realizado la detención. Entonces, ¿está en la obligación del efectivo? Claro que sí. Consignar los datos también está en la obligación por parte del efectivo policial. Por otro lado, ¿no?, derecho a comunicar la detención. La norma procesal también, doctor, nos indica que la detención de una persona tiene que ser comunicada pues de manera inmediata a la institución o a un familiar directo. Pero en la práctica, ustedes se van a dar cuenta, en la práctica, doctores, no ocurre ello. No ocurre ello. Acá en Lima, curiosamente, cómo realizan, un efectivo policial realiza una detención, ¿cierto? Y cuando uno como abogado va y le dice, pero usted le prestó, le facilitó algún número telefónico para que pueda comunicar a sus familiares, lo primero que te responde el doctor, no, no tiene plata y requiere de una defensa pública. Entonces, y muchas veces los defensores públicos son, pues, son actos decorativos porque no hacen realmente una función que realmente establezca pues respeto a sus derechos de estos procesados, convalidan algunos actos arbitrarios que realiza la policía y la fiscalía. Y lo digo así, hay fiscales que tienen sus propios defensores que trabajan de la mano, que hay defensores que le hacen el favor a ciertos fiscales o a ciertos jueces. Incluso hay jueces que tienen sus defensores favoritos. Entonces, a fin de poder realizar sus diligencias y no se vean perjudicados, lo primero que hacen es llamar a un defensor. ¿No es cierto? Le ponen en conocimiento la detención de una persona, le indican, ¿no?, de que no tiene plata y que sus familiares no viven acá y que requiere de la participación de un defensor público. Eso maneja todos los fiscales. Pero cuando te apersonas a la comisaría donde está detenido tu patrocinado, te comunicas y le dices, oiga, ¿te han facilitado un número telefónico para que? No, nunca me han dicho. Y cuando le preguntas al efectivo, a ver, présteme todas las documentaciones que tiene respecto a la detención, y usted va a ver en las actas de lectura de derecho, en ninguna parte van a poner constancia a qué número se comunicaron, quién fue la persona con quien se comunicaron, si era familiar directo, era un primo, era un vecino, era un tío, qué sé yo. No existe, doctores. Esa es una causal de que sea prueba irregular. Podría ser. ¿Cuestionable? Claro que sí. ¿A través de una tutela de derechos? Claro que sí lo puedes cuestionar. Claro que sí, doctor. Entonces, ahí va la labor justamente del defensor de poder advertir de que todos sus derechos que están estipulados en el artículo 261 se cumplan. Y las obligaciones que tiene el efectivo policial también deben de cumplirse. Y una de las obligaciones es eso, ¿no es cierto? Informarle al detenido los derechos que le corresponden. Y uno de los derechos es de que el señor tiene el derecho de comunicarse de manera inmediata, ¿no es cierto?, con la institución o un familiar directo
sobre su detención. Ello no ocurre en la práctica, doctores, y se van a poder dar cuenta en muchos casos. Y también existen, pues, defensores públicos que son actos decorativos, que no hacen la labor como debe de ser, sino que trabajan, y algunos son pro fiscalía y algunos son prejuzgados, y eso no debe de existir. Creo que la labor de un defensor se basa básicamente en hacer respetar sus derechos de su patrocinado, ¿no? Derecho a un abogado, justamente ahí va el tema, ¿no? Derecho, no, jamás se le pregunta al detenido, ¿no? O tampoco se le dice, tú tienes derecho, o tienes algún abogado conocido, o tienes un abogado que te defienda, o tus familiares para que contraten, no. Y lo primero que hacen es llamar a un defensor público. ¿Y cuando ya te enteras? Cuando existe un requerimiento de prisión preventiva. Ahí recién, los detenidos te hablan, nunca me han dicho. Pero como ya hay un acto convalidado por un defensor público, pues está convalidando esa omisión. Esa omisión que nunca se dio, el defensor público, pues, ¿qué hace? Está convalidando esa omisión por parte de Fiscalía. Entonces, hay que ser bastante cuidadosos en este tema para poder garantizar un buen derecho de defensa de los detenidos, investigados, procesados, que puedan llegar incluso por estas omisiones por parte del defensor a perder un caso y pueda ser sentenciado su patrocinador. Derecho a la no autoincriminación. Es un principio, doctores, es un principio esencial en el proceso penal, porque con el antiguo Código de Procedimientos Penales, bastaba que el imputado reconozca su hecho y ya era cantado que iba a ser condenado. Si el señor reconocía, ya olvídense, ya iba a ser procesado, porque éramos pues un proceso inquisitivo. Pero en este modelo procesal penal, una de las garantías procesales que tiene el imputado es el principio no incriminación. ¿Qué quiere decir autoincriminación? Es decir, que él mismo no puede aceptar un hecho que haya cometido. O sea, no puede asumir su responsabilidad, ¿no?, respecto a un hecho. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la práctica policial? Porque eso es pues una práctica que vienen de hace mucho tiempo, y hay fiscales también incluso, y eso me ha ocurrido a mí. Lo que hace una pregunta, doctores, es, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te consideras respecto al hecho? Es una pregunta que se va a ver en todas las declaraciones policiales, incluso hay fiscales que utilizan eso. Y eso a mí me ocurrió en la práctica. Y cuando yo objeté, claro que las objeciones también, doctores, es factible en las diligencias preliminares. Uno como abogado puede objetar. Si considera que es una pregunta sugestiva, impertinente, ambigua, compleja, puedes objetarlo. Claro que está permitido. Entonces, cuando se le objeta, yo cuando le objeté, no, objeción, doctor, ¿cómo le puede hacer esa pregunta, no? Y el fiscal me responde y me dice, no, doctor, es que quiero saber, pues si se considera responsable, podemos llegar a una terminación anticipada. Y si no se considera, nos vamos a juicio. Imagínese ese razonamiento que tienen varios fiscales. Y el fiscal con que me tocó. Imagínense. Entonces, esa mala praxis, doctores, esa mala praxis que existe, ¿es cuestionable? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, tú no puedes permitir de que tu patrocinado reconozca de un hecho que él se considera inocente. Y ahí va la labor justamente, pues, de los abogados en hacer respetar esos derechos que están estipulados en el Código Procesal Penal. Tu omisión como abogado, el no cuestionar ello, te puede llevar a una grave consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? De que tu patrocinado sea condenado. Sea condenado solamente con su declaración. Entonces, para que no ocurra ello, doctores, se tiene que utilizar los mecanismos procesales que corresponden, ¿no? El derecho a la prohibición de tortura, claro que sí, incluso tratados internacionales indican, ¿no?, de que una persona detenida tiene que tener un trato digno, ¿no? No puede sufrir ningún tipo de ataduras, ¿no?, ningún tipo de maltrato físico por parte de los efectivos policiales. De haberlo realizado, también existe un mecanismo de que se pueda accionar ante los tribunales que corresponda por parte de la defensa, ¿no es cierto? Derecho al plazo necesario de la detención, claro, ahí va el plazo de una detención, ¿no?, de 48 horas. Entonces la pregunta acaba, ¿no?, ¿desde cuándo se computa el plazo de detención? ¿Cierto? Y acá existe un error, y hay errores, doctores. Por ejemplo, a un sujeto se le detiene a las 7 de la noche, ¿no es cierto? Pero en el acta los policías ponen a las 8 de la noche, por ejemplo, ¿no? 8 de la noche. Existe un vacío. Cuando tú quieres hacer un control, en principio tienes que decir a qué hora fue detenido, dónde fue detenido. Y pero ¿qué hacen los efectivos? Te detienen a una persona en flagrante delictivo, dicen, ¿no? Por seguridad, porque el lugar,
por las características que presentan, eran peligrosas, porque hay personas de mal vivir, ¿no? Esa es la constancia que ellos dejan. Por eso se realizó en la comisaría. Pero imagínate, cuando se le pregunta al policía a qué hora lo detuvieron, te puede decir 7:50, ¿no es cierto? Pero tu acta dice a qué hora, a las 8:20. O sea, ese tiempo de traslado es un tiempo muerto. Pregunta, ¿desde cuándo se computa? ¿Desde el momento que se ha detenido o desde el momento que se elabora el acta? ¿Cierto? Entonces, si tú vas a convalidar que se va a computarizar desde el momento del acta, no, pues estamos mal. Es desde el momento en el que la persona es detenida. ¿Cierto? Entonces, es a partir de ahí que nosotros tenemos que hacer ese cómputo de plazo. Un minuto que se pase, doctores, un minuto que se pase, ¿no es cierto? Tendría que ser, pues, dado de libertad, si es que no pide ningún tipo de requerimiento. Entonces, va ahí, doctores, de que nosotros tenemos que fijarnos básicamente, ¿no es cierto? Y una de las preguntas que ustedes le podrían hacer al efectivo policial, ¿no? ¿A qué hora, por ejemplo, fue detenido? ¿Y cuánto tiempo se han demorado en trasladarse desde el lugar de la detención hasta la comisaría? Entonces, ¿a qué hora se redactó el acta? A las 7:50. Muy bien, usted dijo que lo habrá detenido a las 7. ¿Y por qué pone? Entonces, no, pues. Entonces, ¿desde cuándo se computa? Desde el momento que lo has detenido. Y si te dicen, no, a partir de las, no, pues hay un tiempo muerto. ¿Y ese tiempo muerto qué? ¿No se contabiliza? No. O sea, tiene que ser contabilizado. Entonces, eso también tiene que verificarse, doctores, por parte de la defensa, ¿no? Por ejemplo, el derecho a no ser expuesto en rueda de prensa, eso ya lo ha dicho incluso el Tribunal Constitucional, ¿no? Que está prohibido que los efectivos policiales, ¿no es cierto?, pongan a los detenidos frente a las cámaras, ¿no es cierto?, frente a periodistas, porque, doctores, ahí se estaría afectando el derecho a presunción de inocencia. El publicarlo, el ponerlo frente a las cámaras televisivas, es prácticamente darlo como responsable del hecho. Y eso está prohibido. Entonces, también puede accionar la defensa, ¿no es cierto? El acta de cumplimiento de derechos. Este acta de cumplimiento de derechos, doctores, es un saludo a la bandera, disculpe la expresión. ¿Por qué digo que es un saludo a la bandera? Porque ya está establecido, ya lo tienen tipeado esa acta, cuando en realidad los efectivos policiales no se dan la molestia de poder explicarles una por una al procesado, perdón, al detenido respecto al derecho que le corresponde. Lo único que hacen es poner el nombre, la hora y lo firman, ¿no es cierto? Y si no firma, pues se le va a firmar. Pero también, pues el Código Procesal Penal te dice cuáles son los motivos por los que se le va a firmar. ¿Que tiene que poner el efectivo? Claro que tiene que ponerlo. Y lo único que ponen es, se negó a firmar, se negó a firmar. ¿Eso es válido? Si la norma procesal te dice, oiga, tú tienes que poner los motivos o las razones por las cuales el detenido se negó a firmar. No lo ponen. No lo ponen. ¿Es cuestionable? También, claro que sí se puede cuestionar. Entonces, la labor del defensor, sea público o particular, está básicamente en observar, en advertir, en mirar todas las actas que levantan los efectivos policiales para saber si los derechos de tu patrocinado han sido respetados a cabalidad. Su incumplimiento de ello acarrearía, doctores, ¿no es cierto?, en una detención ilegal. Esos derechos tienen que ser básicamente observados tanto por la defensa y por el propio fiscal a cargo del caso. No necesariamente tiene que ser, pues, por la defensa, sino también por la fiscalía. Entonces, a todos estos derechos, doctores, a todos estos derechos, si nosotros consideramos que han sido afectados, hay un mecanismo procesal, ¿no es cierto? Y el mecanismo procesal es la tutela de derechos. La tutela de derechos es una arma fundamental que puede ser utilizada por la defensa para poder hacer respetar este catálogo penal, este catálogo procesal penal que le favorece a todo detenido. Entonces, el arma, el arma que puede utilizar la defensa es la tutela de derechos o también el habeas corpus, ¿cierto? Entonces, son dos mecanismos procesales que deben ser minuciosamente eh, observado por el órgano jurisdiccional, tanto por el órgano fiscal, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos también los derechos fundamentales, ¿no?, de las personas extranjeras, ¿no es cierto?, de los menores de edad, de las personas con discapacidad y con las personas no pertenecientes a los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, en las personas extranjeras, dice, ¿no?, en el caso de arrestado de personas extranjeras, se tendrá que informar sin demora el derecho a comunicarse y reunirse con las autoridades diplomáticas o consulares, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué hace? Si yo como efectivo policial voy a detener a una persona extranjera, ¿cierto? Vamos a suponer en flagrante delito que también estoy en toda la obligación. ¿Y cuál es uno de los derechos también que le corresponde? Que se le informe. Y supongamos que sea, no sé, un extranjero que habla inglés. La norma procesal ¿no? te faculta a que como defensa pueda solicitar un intérprete, ¿no es cierto? Y ese intérprete tiene que ayudarte, coadyuva tanto a fiscalía, coadyuva tanto a la defensa, coadyuva al órgano jurisdiccional para que a través de esta persona pueda hacerle entender en su lenguaje respecto a su detención los motivos y las razones que llevaron a su detención. Entonces, tiene que hacerse todo un procedimiento establecido para que no se afecte ningún tipo de derecho de estas personas detenidas, sean extranjeras. En caso de los menores de edad, doctores, en los casos de infractores, ¿no es cierto? También se le tiene que informar este derecho a quienes pueden ser pues a sus tutores, ¿no es cierto? A sus padres, ¿no es cierto? A sus padres se le informará los hechos que ha podido realizar este infractor y la consecuencia jurídica que posiblemente pueda recaer en él por esa conducta infractora. Entonces los padres están en toda la obligación de solicitar o de requerirle al fiscal también que se le informe, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese supuesto de hecho que habría incurrido su infractor, o su hijo, para que sea considerado infractor? ¿No es cierto? ¿Y cuál sería esa posible consecuencia jurídica que podría ser merecedor este infractor? Entonces, eso tiene que comunicar al fiscal. En los menores de edad, claro que están a los tutores o a los padres. Ello lo indica, doctores, el artículo 40, inciso B, de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este artículo, en este apartado, establece que los padres, ¿no es cierto?, son los representantes legales de los menores de edad que se encuentren inmersos en una ley penal o que hayan infringido una norma penal. Ahora, en las personas con discapacidad, también doctores, ¿no es cierto? Las personas con discapacidad sensorial tendrán acceso a información a través de los medios aprobados a sus necesidades, que es el artículo 54.2, ¿no? De las reglas de Nelson Mandela. Es decir, las personas con incapacidad tienen que utilizarse los medios adecuados, ¿no es cierto? A través de, no sé, de una escritura, si puede leer, por ejemplo, un mudo, un sordo mudo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que, doctores, tanto la fiscalía y la policía utilizar medios adecuados a fin de que se le pueda hacer conocer este derecho. Y si tiene un familiar, que mejor también, que el familiar pueda entender respecto a este derecho. Ahora, respecto a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, acá hay un problema y es bastante recurrente, doctores. Muchas veces hay personas que son detenidas que son quechohablantes, que hablan distintos tipos de idioma, por ejemplo, pueden hablar el aymara, ¿no? Pueden hablar el asháninca. Entonces, en este tipo de casos, doctores, están obligados tanto fiscalía, cuando se le quiera tomar su declaración, que se le ponga un intérprete. Una persona que pueda comunicarle en su mismo lenguaje, que le haga entender, ¿no es cierto?, que su conducta es una conducta prohibida, claro que sí. O que puede estar enmarcada en alguna causa de justificación también, pero eso tiene que hacerlo la fiscalía. El no realizarlo, doctores, es una vulneración a su derecho. En la práctica, doctores, existe esta omisión. No muchas veces, doctores, incluso hasta en los juicios orales, personas quechohablantes asisten y muchas veces no te entienden. Y ellos entienden más en su propio lenguaje, ¿cierto? En su propio lenguaje. Entonces, están en la obligación, tanto el órgano jurisdiccional como el órgano fiscal, de poder ponerle a una persona quien pueda explicarle mejor en su propio idioma. Entonces, todos estos derechos, estas personas extranjeras, menores de edad, personas con discapacidad o personas de pueblos indígenas, tienen los mismos derechos que otras personas. No porque sean discapacitados, porque sean menor, se va a omitir dicho derecho. No, no, no. Tiene que ser comunicados. Entonces, doctores, los mecanismos procesales están estipulados en nuestra norma procesal. Allá, ya como defensa, sea defensor público o defensa particular, pueda, doctores, acudir a estas vías a fin de que se le haga respetar los derechos fundamentales que establece la norma procesal. Entonces, doctores, una cosa es detención policial, una cosa es el control de la detención policial, ¿no es cierto? Y una cosa es los derechos fundamentales, ¿no es cierto? ¿Quién está realizado primero obligado a realizar el control prejurisdiccional? La fiscalía. Claro que sí.
Posterior a ello, también puedes pedir al juez, claro que sí, ya sería una detención judicial, ¿no es cierto? Perdón, un control de legalidad judicial. Ahora, si estos dos mecanismos no te satisfacen como defensa particular o pública, puedes utilizar los mecanismos que ya les he indicado. Un habeas corpus o una tutela de derechos. Las dos armas procesales que puede utilizar una defensa para poder hacer respetar sus derechos si es que considera que han sido vulnerados. El no hacerlo, pese a que considera que hay una vulneración o sea una detención ilegal, es una omisión por parte de la defensa. Y el no hacerlo también los órganos judiciales también es una omisión. ¿Pasible de sanciones? Claro que sí. Entonces, doctores, es un tema bastante importantísimo que se debe de practicar, que se debe realizar en la práctica. Muchas veces, muchos defensores públicos o abogados particulares no lo realizan. No sé cuál es el temor, cada uno tiene sus propias razones. Con este tema y con esta filmina, doctores, he terminado mi ponencia, no sin antes nuevamente agradecerle al Instituto Educatech y a su director general, la doctora Alex Benítez, por la invitación, ¿no? Para poder disertar este tipo de temas que son bastante controversiales en la práctica, que se dan, que también existe una omisión por los distintos eh, órganos procesales, ¿no? Ya sea la defensa, ya sea la fiscalía o ya sea el Poder Judicial. Nuevamente, doctores, agradezco muchísimo la atención de cada uno de ustedes. Espero haya sido útil, espero sirva de mucha importancia esta filmina o esta ponencia que se pueda poner en práctica. Nuevamente, doctor, te agradezco, doctor Alex, y muchísimas gracias. Muchas gracias, apreciado doctor Richard John Algaquinte, por su participación en este importante curso inmediato y flagrancia en el nuevo Código Procesal Penal, abordando un tema que es por demás muy importante y dada la coyuntura nacional, el control de la detención policial, las funciones que han sido plenamente desarrolladas en el marco del nuevo Código Procesal Penal, así como la presencia siempre de los derechos fundamentales cuando se tiene esta institución y la aplicación a los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor Richard John Alcaquinte, agradecidos por su valiosa participación en el marco de este importante curso especializado en proceso inmediato en el nuevo Código Procesal Penal. Desde el Instituto Legal Educativ recibe el cordial agradecimiento y reconocimiento por su destacada participación desarrollando este importante tema. Tal vez tenga algún aporte final para ya concluir. Adelante, doctor Richard John. Sí, no, doctor, mejor le agradezco a usted por la invitación nuevamente. Creo que es un tema bastante, como tú mismo lo has dicho, controversial y que muchas veces, pues nosotros como abogados a veces omitimos esta función que tenemos, ¿no? De poder garantizar los derechos de una persona que se encuentra, pues, restringido su libertad. Solamente, doctor, que todos pongamos, pues, el mayor énfasis en estos tipos de temas y que sigamos, pues, ¿no? Por un buen camino, por defender los derechos de toda persona que se encuentra inmerso en una investigación policial, fiscal o en un proceso judicial. Nuevamente, doctor, te agradezco y agradezco muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, siempre reconocido por su valiosa colaboración y aporte en este importante curso especializado en proceso inmediato y flagrancia en el nuevo Código Procesal Penal. Doctor Richard John Alcaquín, te esperamos pronto también tenerlo en la sede, en la ciudad del Cusco y poder también desarrollar importantes eventos académicos de la suerte también con su activa participación y qué mejor de manera presencial. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto, querido doctor Richard John Alcaquinte. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches con todos. Permiso. Agradecidos también con nuestros participantes que interactúan a nivel de las diferentes plataformas del Instituto Legal Educativ. Visítenos a nivel de la plataforma del Instagram, así como LinkedIn, TikTok y YouTube, esta plataforma de Facebook, donde también hacemos las retransmisiones en vivo y también pueden encontrarnos a través de la dirección y correo electrónico del Instituto Legal Educativ, institutolegaleducativ@gmail, así como institutolegaleducativ.com.
Nosotros, en el marco del desarrollo de las actividades que tiene programado el instituto, también viene desarrollando el importante curso especializado en la nueva ley de contrataciones del Estado que se desarrollan todos los fines de semana, cual también están cordialmente invitados. También pueden visitarnos a nivel de nuestra página web, donde pueden encontrar mucha información de los eventos académicos que venimos desarrollando. De otro lado, también hacerles extensiva la invitación a la segunda jornada por la reforma jurídica, un importante evento académico que el Instituto Legal Ducate, de la mano y en convenio marco con el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, la convención, la Federación Peruana Unificada de Abogados del Cusco, así como también la Universidad de Cusco, vienen organizando esta importante jornada por la reforma jurídica que se desarrollará en la ciudad de la primavera, en Quillabamba, el día 3 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde. Están cordialmente invitados. Fecha 3 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde. Es un evento de ingreso libre, con una certificación también gratuita, donde participarán destacados profesores como son el doctor Jefferson Moreno Nieves, doctor Jimmy Daniel Jurado Palma, la doctora Ruth León Rosas, el doctor Fran Chevardía Montesinos, el doctor Edward, también decano presidente de la sede de Quillabamba, y el doctor Genaro Álvarez, quienes estarán participando de esta importante segunda jornada por la reforma jurídica. Mayor información lo pueden recibir o escribirnos o comunicarse con los números que están dentro de la plataforma. Nuevamente, el 3 de septiembre, martes 3 de septiembre a las 4 de la tarde, esta importante segunda jornada por la reforma jurídica. Cordialmente invitados a toda la comunidad jurídica de la provincia de la Concepción para darse cita y participar de esta segunda gran jornada por la reforma jurídica. Cordialmente invitados. El fin de semana, el día de mañana, tenemos también actividad académica, desarrollo del módulo a cargo del doctor en el curso especializado en proceso inmediato y flagrancia en el nuevo Código Penal a partir de las 7 de la noche. El doctor Sergio Emerson Chávez Panduro estará desarrollando el proceso inmediato en nuestras plataformas. Están cordialmente invitados a partir de las 7 de la noche. Y el fin de semana tenemos el desarrollo del curso en contrataciones del Estado. Más adelante también se vienen desarrollando programas, así como actividades académicas propias del Instituto Legal Educativo. Cordialmente invitados a participar de cada una de ellas. Nos despedimos, no sin antes agradecer a cada por su participación, su recomendación, también su interacción a nivel de nuestras plataformas. También algo particular que nos hace llegar a nivel de las cuentas de Instagram y TikTok, también indicando de que se pueden hacer las transmisiones en vivo por intermedio de esas redes. Pues sí, las estamos realizando naturalmente con la misma originalidad, con la misma, con el mismo cronograma de actividades que estamos desarrollando dentro de nuestra institución. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes y saludos hasta el día de mañana. Muy buenas noches, con su permiso.